Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Décima meditación. La última cena y el prendimiento de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, porque eres grande, porque eres bueno. Te alabamos y te bendecimos porque tu Hijo se entregó por nosotros, porque fue obediente a tu voluntad hasta la muerte y muerte de cruz. Te alabamos y te bendecimos por conocer el acto de amor más grande de la historia. Que esa sangre nos limpie, nos dé fuerza, la pasión sea para nosotros nuestro libro de sabiduría. Bendito y glorificado seas por siempre, Señor, y alabado sea Jesucristo que está aquí en el Santísimo Sacramento, que nos acompañe y nos bendiga en esta meditación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues vamos a ver la última cena. Es el día de la Pascua de los judíos. Pascua significa paso, es el paso de Dios sobre Egipto, liberando a los israelitas de la opresión del faraón. Él pasa y los saca de la esclavitud y de siervos, esclavos, los lleva al servicio de Dios. Van a estar 40 años en el desierto y bueno, pues esa es la Pascua. Y tenían que ir a Jerusalén, tenían que sacrificar un cordero, después comerlo entre familias o vecinos, y Jesús pide que le preparen un lugar. Siempre hay gente que colabora con Jesús, con los apóstoles, y comienza la cena pascual, una cena donde todos van a quedar sorprendidos, una cena donde se comen hierbas, pan, se toma vino, salsas y por supuesto la carne del cordero, que después es símbolo de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y también lo vamos a ver en Apocalipsis como el Cordero degollado, el que puede abrir los 7 sellos del libro, el que es pues la sabiduría infinita. Bien, pues voy a centrarme esta vez en San Lucas, el Evangelio de San Lucas. Estoy en el capítulo 21. Perdón, 22, que dice: estaba muy cerca la fiesta de los ázimos, llamada Pascua. Hacimos porque se celebraba con panes sin levadura, porque también en la salida de Egipto no podían esperar que fermentara la masa, eso tardó un tiempo, había que comer el pan rápidamente, porque estaban los egipcios que iban pues detrás de ellos. Y andaban buscando los sumos sacerdotes y los escribas cómo quitarlo de en medio, porque temían al pueblo. Una de las cosas que más les disgustó fue la resurrección de Lázaro, el amigo de Jesús, porque dice, bueno, si hace estos milagros es que el pueblo se va a ir con él. Y en sí todo lo que es el Sanedrín, todo lo que son los importantes, los judíos importantes, el problema es que no creían que fuera el Mesías. Entonces, al no creer que fuera el Mesías, buscaban cualquier excusa para denigrarlo, para calumniarlo. Entonces, bueno, pues a Jesús le llaman de todo, le llaman borracho, le llaman endemoniado, le llaman loco, le llaman impostor, que quiere pues destruir el templo, que quiere sublevarse contra los romanos. Bueno, le llaman de todo. Querían quitarlo de en medio. Entonces entró Satanás en Judas. Satanás es el enemigo número 1.
Pidamos al Señor aquí presente que nunca entre Satanás en nosotros. No estoy hablando de posesión, estoy hablando de una tentación de que nuestro espíritu se guíe por el espíritu de Satanás y no por el espíritu, pues, de Jesucristo. Dice Monseñor Munilla que Satanás juega con dos raquetas, una se llama el mundo y la otra se llama la carne, ¿no? Los enemigos del alma son mundo, demonio y carne. Pues Satanás se aprovecha también de las tentaciones del mundo y las tentaciones de la carne para actuar en él. Era uno de los 12, Judas se está refiriendo, y se fue a tratar con los sumos sacerdotes y oficiales del templo, de modo de entregárselo. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Bueno, pues era un aliado perfecto. Uno de ellos, el peor enemigo, no es el que está afuera, sino que está dentro. Por eso en la iglesia hacen más daño gente de iglesia que comienza a decir herejías, o yo que sé, pastores que empiezan a decir cosas que no son según la doctrina del Papa sobre lo que es la Sagrada Escritura, la tradición. Empiezan a deformar la moral, a deformar la fe. Entonces, estos hacen más daño que los ateos o los que estén en contra de la iglesia, los masones o quien sea, los comunistas. Hace más daño los que están dentro de la iglesia. Entonces se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó, Judas aceptó, y buscaba una ocasión propicia para entregarlo sin la presencia del pueblo. Ahí vemos que Jesús, después de la cena, se retira a Getsemaní. Y Getsemaní es un huerto que está muy cerca, pues, del templo de Jerusalén. Bajas un valle, caminas y enfrente está el huerto de los olivos, Getsemaní. Getsemaní significa prensa de olivas. En español podríamos llamarle almazara. Llegó pues el día de los ázimos, el día de la Pascua, en que se debía sacrificar la Pascua. Y envió a Pedro y a Juan diciéndoles: id a prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: mirad, cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa que entre. Y diréis al dueño de la casa: el maestro te pregunta, ¿dónde está la habitación en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Bueno, Jesús tenía una presencia, ya sabía lo que iba a pasar, sabía con las personas que se iban a encontrar los apóstoles. A veces actúa pues con su humanidad, en sentido, tiene que aprender de niño pues a leer, tiene que aprender cosas, tiene que preguntar a veces, pero a veces no necesita preguntar porque él lo sabe todo, en cuanto a Dios lo sabe todo. Actúa con su naturaleza humana y a veces con su naturaleza divina. Él os mostrará en el piso superior una habitación grande, amueblada con divanes, preparada allí. Fueron y lo encontraron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Bueno, pues también es la providencia de Dios Padre, ¿no? Porque estaba Jerusalén lleno de gente. Entonces encontrar una habitación con divanes bien preparada, pues era difícil. Es como cuando uno va en plenas vacaciones y va a un hotel a buscar 3 habitaciones, porque dice, no, es que ya están todas ocupadas, ¿no? Bueno, pues Jerusalén está llenísimo de gente para celebrar la Pascua. Bien, ahora estoy en el capítulo 22, versículo 14. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él, y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Hemos de pensar que, lo vamos a ver más adelante,
aquí se produce la primera misa, aquí se produce la primera consagración. Lo que es pan se va a convertir en el cuerpo de Cristo. Y que Él dice ardientemente deseable. Y tú, hermano, hermana, ¿no has pensado que ardientemente el Señor quiere que tú seas un hombre o una mujer de comunión diaria? Uno puede decir, bueno, es que pues yo tengo que trabajar y todo esto, ¿no? Pues es verdad, pero yo cuando veo el testimonio de laicos que van a misa todos los días, y trabajan 8 horas o 9 horas, igual que veo el testimonio, pero este ya no es religioso, de gente que va cada día al gimnasio, o que cada día después del trabajo, pues, sobre todo en España, pues se pega ahí 1 hora en el bar, 1 hora y media, hablando con los amigos. Bueno, es decir, que ardientemente el Señor quiere que tú vayas a la misa. Ya no hablo solamente del domingo, que es obligación bajo pecado mortal, sino en diario. Ojalá que estas palabras mías sirvan para tocar algún corazón y ¿por qué no? ¿Por qué no ir a misa? Sobre todo es una ciudad, hay muchas misas. Es cuestión de organizarse el día, de ver los horarios de misa más cercanos de la casa. Bueno, pues pensarlo, hermano, hermana, piénsalo. Ardientemente desea el Señor, aquí lo tenemos, Jesús sacramentado, aquí te mira, te ve, te escucha, te corrige también, te anima. El Señor, pues desde la custodia está vivo, ¿te lo crees? Sí. Y de aquí vienen todas las gracias. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí y muera, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Bueno, pues todo eso son promesas del Señor. Bueno, quédate con esta palabra. Ardientemente he deseado, pues comer esta Pascua contigo. Porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. El reino de Dios también se simboliza con un banquete que también ahí el Señor nos alimentará, aunque ya no hay Eucaristía en el reino de Dios. Con la visión de Dios ya nos alimentamos y con su gracia. Y tomando un cáliz es una copa, después de pronunciar la acción de gracias, esto se hace. Estas palabras se repiten en todas las Eucaristías. Tomó pan, dio la acción de gracias, lo dio, lo repartió a los apóstoles. Todas estas palabras, de una manera u otra, se dicen en las plegarias eucarísticas. Pronunció la acción de gracias. Acción de gracias en griego significa Eucaristía. Eucaristía. Eu es, pues, acción o es buena gracia. Buena, y Eucaristía, Eucharis, gracia, acción de gracias. Dijo, tomad esto, se refiere al pan que ponía en las manos, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé, estaba ahora con el cáliz. Hay evangelistas que primero empiezan con el pan, tomando el cáliz, la copa que he dicho antes. Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Bueno, ya vemos aquí cómo lo han bendecido y va a ser su sangre. Hay otra narración, vamos a ver otra narración, las palabras de Jesús en Mateo. Estamos en Mateo 26. Tomó el cáliz, Mateo 26, 27. Pronunció la acción de gracias y dijo:
bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Bueno, pues lo que es vino ya no es vino, es su sangre, es su sangre. Ahí se produce el milagro, se produce la primera misa, porque la misa es eso. La misa, sobre todo, es la transformación del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en la sangre de Cristo. Me voy otra vez a Lucas. Lucas 22, 10. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. Entonces se quedaría un poco pasmado, ¿no? Si me está dando pan, como dice que esto es mi cuerpo. También al final del capítulo 6 de San Juan va a hablar mucho de este tema. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Mi carne es verdadera comida que da vida al mundo. Mi Padre es quien nos da verdadera comida. Y también dice al final del capítulo 6 de San Juan, dice: si no coméis el cuerpo de Cristo, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿Cuántos bautizados no comulgan? A veces yo estoy en el pueblo, en otras parroquias, y un funeral, a lo mejor ahí en el funeral hay 200 personas y comulgan 10 o 15. Una vez asistí a una boda y asistía como fiel, no oficiaba yo en la boda, y comulgaron pues nada, 6 o 7 personas, y había pues eso, por 150 personas había en la iglesia. Qué pena, qué pena, qué pena. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Al decir haced esto, los está ordenando de sacerdotes. En ese momento instituyen 2 sacramentos: la Eucaristía, la Sagrada Comunión y el sacerdocio. Porque en la Iglesia católica pues las mujeres no pueden ser sacerdotes, aunque ahora hay mucha presión y esto, pero no se va a conseguir. Además ya lo dijo el Papa Francisco, lo han dicho todos los papas, porque en ese momento solamente había hombres, estaban los apóstoles, y siempre ha entendido la Iglesia que el sacramento del orden es para los hombres bautizados. Eso no significa que sea lo más importante en la Iglesia. Lo más importante en la Iglesia es la santidad. Yo soy sacerdote, pero me puedo condenar. No significa que porque sea sacerdote ya me voy a salvar. Entonces, así, bueno, pues se ha visto siempre en la Iglesia. Entonces, Dios es machista, ¿no? ¿Es feminista? Tampoco. Porque también hay gracias que solamente las han recibido mujeres, empezando por el ser inmaculado o inmaculada. ¿Cuántos hombres hay inmaculados desde su concepción? Ninguno. Excepto Cristo, pero Cristo es persona divina. Pero personas humanas solamente hay una y es mujer, que es María Santísima. Después de tanta amistad, de tanto trato y de tanta predicación, y gente que le asistía y tantos amigos, al primero que se le aparece Jesucristo es una mujer, a María Magdalena. Bueno, ¿por qué? Porque Dios lo quiso así. Podría haber sido primero a Pedro, pero no fue a Pedro, que era el primer papa. Bien, pues Dios hace lo que quiere. Dios hace lo que quiere. Entonces, no entramos en esta disquisición machista, feminista, sino Dios hace lo que quiere. Esto es mi cuerpo.
Y después de cenar hizo lo mismo con el cáliz diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros. Bueno, pues, el vino se transforma en la sangre de Cristo. El vino se transforma en la sangre de Cristo. El catecismo dice que igual que para trabajar, para estudiar, pues para vivir hay que comer alimentos que llevamos a la mesa, pues también para ser buen cristiano hay que alimentarse. Hay que alimentarse pues con el cuerpo de Cristo. ¿De qué tengo más hambre? ¿De comulgar o de comer? Para el que verdaderamente se ha planteado la comunión diaria, ¿qué le sabe más mal? ¿El que un día no haya podido comer o que un día no haya podido comulgar? Son preguntas que ponen el termómetro del amor. Danos siempre de este pan, danos siempre de este pan. Y esta invención de Jesús le trajo que gente se fuera de él. Porque cuando dijo esto es mi cuerpo, y cuando dice al final del capítulo 6 de San Juan, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros, a algunos se les va, porque lo entienden mal. Dice, este está diciendo que seamos antropófagos, es decir, de comer carne humana. Esto no lo podemos tolerar. Y Jesús no rebaja la verdad, sino dice, ¿os queréis ir vosotros también? ¿Os queréis vosotros también? Y Pedro, que a veces metía la pata, pero la sacaba, y que, bueno, pues es santo, era pecador, pero también era humilde, dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bien, pues ya vemos la Eucaristía. Y bueno, y después se celebra en todo el mundo la Santa Misa, se guarda en el Sagrario, y detrás está el Sagrario, y como hoy, pues se puede exponer a Jesús para la adoración y para la oración, y aquí lo tenemos expuesto. Ese cuerpo que el Señor hizo presente, cambiando lo que es el pan por su cuerpo, la transubstanciación que se dice en el Magisterio de la Iglesia, el Concilio de Trento, cambio de sustancia. Lo que es pan parece pan, pero ya no es pan, es el cuerpo de Cristo. Tienen las especies del pan, tiene el color del pan, el olor del pan, el peso del pan, pero ya no es pan, es el cuerpo de Cristo. Una persona viva, aquí está. Por eso, si esto que estoy hablando a algún hermano que está viendo este video le cuesta creerlo, bueno, pues aquí está Jesús que todo lo va a entender. Señor, hay que decir, aumentanos la fe. Qué grande es la fe eucarística. Cómo va transformando personas la presencia de Cristo. La custodia como esta tiene unos rayos, tienen la cruz, arriba la cruz, aquí tenemos la cruz, que es este cuerpo entregado, como dice la oración de Santo Tomás del Corpus. Entonces es el memorial de tu pasión. Oh Dios, que en este sacramento admirable, dice la oración del Corpus, que la compuso Santo Tomás de Aquino. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos los frutos de la redención. Bueno, pues, y después los rayos, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero está vivo, entonces no lo vemos, pero esos rayos te llegan a ti, son rayos de gracia, rayos que te ponen moreno, como los rayos que ponen moreno a la gente, pues te ponen moreno. ¿De qué te ponen moreno? Pues del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, de muchas virtudes que el Señor te manda. Bien, pues así vemos esta custodia preciosa
y este sacramento pues que debemos admirar. Ahora, creo que es el mes que viene, el Papa hace santo a un adolescente que es uno del tercer milenio, milenarista, lo que le llaman a estos jóvenes, ¿no? ¿Y por qué lo hace santo? Bueno, aparte pues, de sus virtudes, amor al Señor, pues sería humilde, un niño de oración y todo esto, pues estaba metido en internet. Es un santo reciente que murió pues, a los 15 años, me parece, ¿no? Y hizo una evangelización muy buena a través del internet, de ir enseñando a mucha gente que se conectaba los milagros eucarísticos. Me refiero al futuro San Carlos Acuti. Y después lo han enterrado allí, donde está, en la iglesia donde está enterrado San Francisco de Asís. Y bueno, su cuerpo está incorrupto. Y murió, no sé si hace 7 años, no sé cuántos años que murió. Entonces, ya lo iban a hacer santo. Pero ¿qué pasó? Que murió el Papa Francisco. Y entonces ya todas las celebraciones se trastocaron. Allí de Toledo, donde estoy yo, fue un colegio de los infantes. Y ese colegio iban a la canonización de San Carlos Acutis, italiano, joven italiano. Pero llegaron allí y se murió el Papa. En vez de participar en la canonización, pues participaron en los funerales del Papa. Bueno, eso es la providencia. Bueno, pues, ¿qué tendrá la Eucaristía? Está el doctor Castañón, un científico, que ha estudiado los milagros eucarísticos y han analizado hostias consagradas que tienen, pues, como pedazos de carne, han analizado, es carne humana. Bueno, el Señor quiere también, para los incrédulos, pues enseñarles muchos milagros eucarísticos. Se mete en Google, milagros eucarísticos. Empieza los corporales de la Roca, aquí en España, en Italia también, un sitio que se llama Lanciano, me parece, no me acuerdo del nombre exacto. Bueno, hay muchos milagros eucarísticos. Bien, esta es mi sangre de la nueva alianza que será derramada por vosotros. Antes se decía la sangre de la nueva alianza por la redención de todos. Ahora se dice por muchos, porque Jesús, pues la palabra que aparece en el texto sagrado en griego es por muchos, no es por todos. Por supuesto que Dios murió por todos y por toda la humanidad. Los que ya habían nacido y habían muerto, los que vivían en aquel momento, pues murieron, y los que estamos ahora y los que vendrán. Pero no todos pues van a coger esta redención. ¿Y cómo lo sé? Lo dice Jesús. Que separará a unos a la izquierda y a la derecha. Unos son los que se salvarán, otros son los que se condenarán, pero no todos se salvarán, no todos se salvarán. Es una promesa del Señor. Ojalá Él quiere que todo el mundo se salve, claro. Dios quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad, ¿vale? Es verdad. Pero Jesús habla una profecía de que habrá gente que se le dirá: apártate de mí, apártate de mí. Continúo, doy Lucas 22 hasta el versículo 21. Pero mirad la mano del que me entrega, está conmigo, está en la mesa. Estoy en San Lucas 22. Porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Y ahí, bueno, todos son sorpresas en esa cena. Pensemos que ese lugar
va a ser el mismo lugar donde la Virgen va a alentar a los apóstoles para pedir el Espíritu Santo, para esperar el Espíritu Santo. Ahí se va a producir Pentecostés, en esa misma sala, que sería grande porque había 120 personas, dice Hechos de los Apóstoles. Bien, entonces hay aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que iba pues a hacer eso. Entonces, en un momento dado, dice, cada evangelista cuenta algún aspecto diferente, todos son complementarios, no hay contradicción. Dice, mejor hubiera sido que no hubiera nacido. La palabra más terrible que se dice a una persona en la Biblia, se la dice Jesús a Judas. Mejor hubiera sido que no hubiera nacido. Bien, y entonces ya de ahí, pues, Pedro le dice, bueno, que no le va a negar, entonces, y él dice, bueno, dice que no vas a negar, pues cuando cante el gallo, no lo has negado 3 veces. Ahí Pedro le faltó siempre, pues era a veces un poco lanzado para adelante, ¿no? Le faltó decir, si tú me das la gracia, Señor, no te voy a negar, pero si no me das la gracia, yo te niego. Entonces él confió en sus fuerzas y no en la gracia de Dios, por eso lo negó. Bueno, pues ya llegamos a la oración en el huerto de los olivos, Getsemaní, Lucas 22, 39. Dice, salió y se encaminó como de costumbre al monte de los olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo, orad para no caer en tentación. Muchas veces nos metemos en pecado porque no oramos. La oración, pues, es lo que más teme el demonio. La oración es lo que nos da vida, lo que nos da fuerza, es el oxígeno del alma. Sin oración no se puede ser cristiano. Es normal. Si yo tengo fe, si yo creo en Dios, si creo, como me dice Jesús, al que me ame, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él, es decir, que vive conmigo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, soy un templo suyo. Si creo y que está conmigo, ¿cómo no voy a hablar con Él? Si yo voy con un amigo, con 3 amigos en el auto, ¿cómo no voy a hablar con los amigos? Si los tengo aprecio, si los estimo, pues sale una conversación, quiera o no quiera, sale una conversación, quiera o no quiera. La oración. Estamos en ejercicios espirituales, hemos venido a hacer oración, estamos en silencio. Y bueno, cuando uno sale de los ejercicios, pues también tiene que tener sus momentos de oración. Cuanto más largos, mejor. Orad para no caer en la tentación. Tantos problemas, tantas cosas, decidimos y antes no lo consultamos con Dios. El rey David, antes de una batalla, consultaba con el Señor. ¿Tengo que ir a la batalla o no tengo que ir a la batalla? Y el Señor dice, sí, a veces no. Pues nosotros, ¿tengo que coger este trabajo o no lo tengo que coger? ¿Tengo que hablar con esta persona o no tengo que hablar con esta persona? ¿Tengo que aceptar esta propuesta que me han propuesto? Pues un chico que yo le gusto, vamos a poner, una chica dice, tengo que aceptarlo para salir con él, para después formalizar un noviazgo o no. ¿Me conviene para mi vida espiritual este trabajo, practicar este deporte? Pues hay que orar para no meter la pata. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra y arrodillado oraba diciendo, Padre, siempre Jesús, siempre está en relación con su Padre. Jesús es el gran incomprendido de los apóstoles y de todo el mundo. Y por eso siempre, pues, su delicia y su consuelo es
estar orando por el Padre. Aparte que tenía visión beatífica. No hago nada que no vea hacer al Padre, no digo nada que no oiga decir al Padre. Estaba en contacto directo con el Padre. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. El cáliz es la pasión, esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, pues todo lo mismo es decir, el hombre propone y Dios dispone, y siempre hay que decir, bueno, pues Señor, si tú quieres me puedes sanar esta enfermedad, si quieres pues puedes intervenir en este problema para que se arregle, pero no sea mi voluntad sino la tuya, Bien. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba, un ángel del cielo que lo confortaba. Ahí todos los actos buenos pues los tenía presente Cristo. Probablemente ese ángel se los enseñaba. Mira tu pasión, pero mira cuánta gente va a hacer cosas tan buenas porque tú te has entregado por ellos. Dentro de 100 años o de 1000 años, no sé, todas las cosas buenas. Igual que también se acordaba de todos los pecados, porque cargaba con todos los pecados. Y de San Pablo, me amó y se entregó por mí. No murió por todo, yo voy a la cruz por todo. Como soldado, muero por la patria, muero por cada uno. Millones y millones y millones y millones y millones de personas que ya habían muerto, que vivían en ese momento y que, como nosotros, viviríamos después de la decisión de Cristo. Cada uno sabe el año que nació. Bien, pues el ángel le confortaba. Otro predicador decía, ¿cómo puede confortar una criatura al Hijo de Dios? Qué humilde Jesús, ¿no? Que le conforte una criatura. Qué humilde. Que le conforte, pues yo qué sé, su padre está bien. Pero uno que él ha creado, porque ese ángel fue creado por Cristo. Cristo en cuanto Dios. Y él es el Dios de todos los ángeles. Bueno, pues ese momento se abaja, es la kenosis. Como dice Filipenses, dice, pues Dios, a pesar de su condición divina, Filipenses 2, no hizo alarde de su categoría de Dios, no quiso pues alardear de Dios, ni presentarse así omnipotente, no hizo alarde de su categoría, al contrario, se despojó de su rango divino, pasó a ser hombre, un hombre pobre, un hombre trabajador, carpintero, un hombre de una familia humilde, un hombre víctima, un hombre que no va a contraer un matrimonio, ni va a formar una familia, un hombre casto, Bueno, pues se presentó como uno cualquiera y se rebajó hasta la muerte, dice San Pablo a los Filipenses, y una muerte de cruz. Bueno, entonces, ahí vemos. Y antes ha dicho, en ese mismo capítulo ha dicho, tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos también que entregarnos, pero como los hermanos, amar a Dios y al prójimo. En medio de su angustia, oraba con más intensidad. Y era tal la angustia que le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Esto habla de gotas de sangre. Si hay un estremecimiento muy fuerte, dicen los médicos que puede uno sudar sangre. Se dan muy pocos casos, pero eso es una realidad que puede pasar. Levantándose de la oración, fue hacia los discípulos, los encontró dormidos por la tristeza, también estarían dormidos por el cansancio. Era un día de fiesta, Jerusalén llena de gente, habían ido al templo a sacrificar al cordero, preparar la cena pascual, la casa, en la sala, es decir, estarían agotados. Pero bueno,
también estaban tristes porque decía que se iba y que uno lo iba a entregar, además de los suyos. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en la tentación. Bueno, pues esta es la historia de amor jamás contada. No hay amor más grande. Dios se hace hombre para que tú seas hijo de Dios. El Hijo de Dios se hace hombre para que tú seas hijo de Dios. ¿Pero cómo? Muriendo por ti. Muriendo por ti. Entonces, el marido tiene que morir por la mujer y la mujer por el marido. Y los padres por los hijos. Y los hijos, pues también por los padres. Aunque tienen más obligación los padres hacia los hijos que los hijos hacia los padres. Bien, entonces vemos, por ejemplo, este prendimiento, lo voy a leer ahora, más o menos igual, pero tiene aspectos diferentes. En Mateo 26, 47. Mateo 26, 47. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12. Aquí vemos cómo está, digamos, orando, y yo paso ahora a lo que es el prendimiento, pero narrado por Mateo. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, estaba en una oración, estaba muy triste, él estaba postrado, todo el cuerpo en la tierra, parece eso muy bien en una película de Mel Gibson, La Pasión. Apareció Judas, uno de los 12, acompañado con un tropel de gente, con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Estos se conocían la Escritura, estos que tenían que haber visto claramente que Jesús era el Mesías por los milagros que hacía y por las profecías que se cumplían en él. Estos son los que envían primero. ¿Por qué? Porque no creían en él. Porque lo veían un impostor, lo veían un falso profeta. Entonces, bueno, pues hay que vigilar. A veces en nuestros conocimientos, en los estudios, pues no hay que apoyarse mucho. Hay que apoyarse sobre todo en la fe, no lo que yo creo, sino lo que me dice la Iglesia. La Iglesia es columna y fundamento de la verdad, dice 1 Timoteo 3:15. Entonces, pues bueno, qué pena que los líderes religiosos son los que lo van a detener. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es prenderlo. El beso de los judíos pues se hacía entre parientes, como ahora en España también se hace, se va perdiendo, pero bueno, y también entre amigos se iban pues a saludar y se dan un beso en la mejilla. Entonces, bueno, para que no se asuste Jesús, para que no salga corriendo, para que parezca que, yo que sé, pues que no le voy a hacer nada, ¿no? Pues bueno, lo mismo que el veneno que estaba diciendo. Si uno quiere envenenar a otro, le mete el veneno donde le gusta. ¿Ves? Ahí está la traición, Después se acercó a Jesús y le dijo: «Salve, maestro», y lo besó. Pero Jesús le contestó: «Amigo, ¿a qué vienes?». Y me gusta siempre pensar, nosotros a lo mejor le diríamos, sabiendo, Jesús sabía que lo iban a aprender, claro, lo diríamos: «Canalla, ¿a qué vienes?». Le diríamos una palabrota: «¿A qué canalla? Maldito, ¿a qué vienes?». Bueno, pues Jesús le dice: amigo, todavía espera su conversión. No le ha retirado su amistad. Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y le dio un tajo, y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Y
Ya sabemos que este fue Pedro. Pedro siempre es el más valiente, siempre sale a la defensa de Jesús. En otro evangelio dice que Jesús pregunta: ¿a quién buscáis? Y dice: a Jesús el Nazareno. Dice: yo soy. Y en ese momento caen todos. Qué majestad tenía Jesús. Qué majestad. ¿Por qué Judas lo encuentra en el huerto de Getsemaní? Porque Jesús tenía la costumbre, cuando iba a Jerusalén, como pasaba el día predicando y la noche orando, pues un sitio preferido de él era ese huerto que está pues bajando a partir del torrente de Cedrón. Después subes y ahí está el huerto. Entonces, Jerusalén, que está en una montaña, se ve, desde la montaña se ve el huerto de Getsemaní. Bueno, como sabía que iba allí, pues yo lo entrego, claro. Aparte, como lo querían detener sin que lo viera la gente, pues mira, de noche mejor. Así no hay ninguna revuelta, porque mucha gente lo tenía acusado. Después fueron cambiándole en la cabeza la idea y ya todos gritaban: crucifícale, crucifícale. Bueno, pues entonces vemos como Pedro pues actúa defendiendo a Jesús de una manera violenta. Y Jesús le dice: envaina la espada, que todos los que empuñan espada, la espada morirán. Es decir, que defiende a todos los que venían contra él. Podría haber dicho: defiéndeme, Pedro, lucha contra estos. No, quieto, Pedro, no me defiendas. No cortes más orejas, no cortes más orejas. Y le dice: ¿piensas tú, Pedro, que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Entonces, por supuesto, si no recuerdo mal, una legión de ángeles es 500 ángeles, o una legión romana de 500 soldados. Bueno, pues Jesús quiere que se cumpla el plan del Padre, no quiere que nadie le defienda, sino que se haga la voluntad, como San Juan de la Cruz, que se entrega como un cordero a sus propios hermanos, que pues, lo llevan a la cárcel y piensan: bueno, aquí se va a morir de hambre, se va a morir de las penitencias que le van a poner, se va a morir de frío, de todo. Entonces dice: ¿cómo se cumpliría entonces, dice Jesús, las Escrituras que dicen que esto tiene que pasar? ¿Dónde lo dice? Si lo miráis en Isaías capítulo 52 al final, ahí aparece cruelmente, muy plásticamente, la pasión de Cristo. Está al final del capítulo 52 y el principio del 53. El cuarto es el cántico del siervo doliente de Yahvé. Se llama el cuarto cántico. Pero bueno, ya lo veréis que ahí, final de Isaías 52, aparece la pasión de Cristo, que está profetizada 700, 800 años antes de que pasara. Bueno, de una manera pues, muy real y muy cruel. Entonces dijo Jesús a la gente: ¿habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto a su edad ha sucedido para que se cumplieran las Escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Lo abandonaron y huyeron. Bueno, pues estamos recordando la tercera semana de San Ignacio, que empieza con la última cena y el prendimiento de Jesús. Entonces vamos a meternos un poco de una manera más concentrada en la pasión de Cristo. Y Cristo en todos los momentos se acordaba de ti y de mí, de mis pecados. Y qué grande pues el sacramento de la Eucaristía. Uno puede pensar, bueno, si yo comulgo y recibo a Dios, ¿para qué tengo que comulgar al día siguiente? Si ya he recibido todo el amor infinito de Dios,
todos pues, los dones de Dios, en el sentido de recibir a Dios, común unión común con Cristo, Cristo que es Dios. ¿Para qué tengo que comulgar otra vez? Como uno que se mete una vacuna estupenda y ya con esta vacuna ya te vale para toda la vida. Pues le dice, no, hay que ponérsela cada día. Pero si es tan buena y yo sé, tiene todas las propiedades contra el virus, bueno, pues explican algunos teólogos y liturgistas, es que este sacramento se da en comida, en alimento. Entonces, el alimento es para comerlo frecuentemente. Entonces, es verdad, ahí está todo lo que es Dios, todos los dones de Dios. Pero, como se da en alimento, Dios quiere que vuelvas a recibir ese alimento. Y siempre podrás crecer en amor. El amor siempre se puede crecer. Siempre podemos amar más a Dios. Siempre podemos amar más al prójimo. Siempre podemos, pues, tener más amor incluso a los que nos caen mal y a nuestros enemigos. Siempre se puede crecer, siempre. Bueno, pues tantas bendiciones a través de la Eucaristía, también la procesión del Corpus, las procesiones eucarísticas. También, bueno, pues lo más grande que puede hacer una persona es asistir a la Santa Misa. Porque ¿para qué estás en la tierra? Para dar culto a Dios. Es decir, dice San Ignacio, servirle, adorarle, reverenciarle, venerarle y así salvar el alma. Bueno, ¿y cómo recibe culto Dios de una manera más satisfactoria? Pues con el sacrificio de su Hijo. ¿Y dónde se realiza el sacrificio de su Hijo? En la Santa Misa. Eso es lo que más le gusta al Padre. Es el acto de amor mayor de la historia. Además nos ha redimido con su sangre. Y el Padre ha sido perfectamente glorificado. Y Cristo ha pagado por todas las ofensas que ha recibido el Padre y que recibirá. Bien, pues, hermano, hermana, estamos meditando un poco algunos aspectos de la tercera semana de los servicios espirituales de San Ignacio, y ojalá seas un hombre, una mujer eucarística. Incluso el que está viendo esto, a lo mejor ni va a misa los domingos. Bueno, puedes pasar a confesarte y empezar a comulgar frecuentemente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre.